Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Tele El Salvador. Soy Coral Orellana y este día le mostraremos el acontecer nacional e internacional. Comenzamos. Los casos positivos de COVID-19 van en aumento en el país. La cantidad total de pacientes asintomáticos pasó de 635 el 9 de diciembre del 2020 a 1.201 el 9 de enero de 2021, correspondiente a un 89.13% de incremento. Los incrementos también se aglutinan a otros estados de salud del paciente con el virus. Los casos críticos que se presentan actualmente son 103 casos, cuando en diciembre se marcaban 75 personas, presentando un aumento del 37.33%. Por otra parte, el Ministerio de Salud reportó 9 casos fallecidos por el virus COVID-19, un masculino en el grupo etario entre 30 a 40 años, 2 masculinos grupo etario entre 60 a 70 años, 2 masculinos mayores de 80 años, una femenina del grupo etario entre 60 a 70 años, 2 femeninas grupo etario entre 70 y 80 años y una femenina mayor de 80 años. El ministro de Salud habló sobre el trabajo articulado del gobierno ante la pandemia por COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló que en las últimas semanas se han incrementado los reportes del caso por COVID-19. Esto debido al incremento en las aglomeraciones y la constante exposición que se pudo generar durante las festividades de Navidad y de fin de año, además de un incremento en el número de asistencias en las llamadas, y exhortó a la población a tener presente las medidas básicas y que es la única medida con la que se puede evitar la transmisión del virus. El funcionario reiteró que gracias a la visión del presidente Nayib Bukele se ha fortalecido el sistema de salud, esto para dar respuesta a la pandemia por COVID-19 y las demás atenciones médicas. Francisco Alaví, ministro de Salud, indicó que tenemos un sistema de salud robusto que sigue brindando ese respaldo a la población salvadoreña. Existe un respaldo en la estrategia en el Hospital El Salvador, en el cual tenemos disponibilidad de camas. De cara a las próximas elecciones para diputados y alcaldes, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado el sitio web para que las personas puedan consultar si han sido seleccionados para formar parte de los organismos electorales temporales. El formador electoral del Tribunal Supremo Electoral compartió el enlace en sus redes sociales para que las personas puedan acceder al portal y comprobar si han sido seleccionados o no. Cartagena indicó que ya pueden consultarse para saber si ha salido sorteado para ingresar a una JRB y luego compartió el link. El proceso se puede hacer mediante una computadora o a través de un dispositivo móvil que tenga conexión a internet, y lo único que debe hacer es colocarse un número único de identidad, el DUI. De ser elegido, la persona debe participar activamente en la Junta Receptora de Votos en las próximas elecciones. Este día, a primeras horas de la mañana, miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales ASTRAN protestaron frente a las instalaciones del Centro Operativo del Área de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador. Bueno, en primer lugar, tiene que ver específicamente. Como trabajadores municipales de la Alcaldía de San Salvador estamos viviendo la peor crisis por parte del señor Ernesto Mason, el alcalde, ya que por más de un año, en primer lugar, no ha pagado el tema de las retenciones legales que se nos fueron descontadas de nuestros salarios. Obviamente esto tiene que ver entre la peor crisis que estamos viviendo, es que a más de un año de no pagar las retenciones legales, muchos de los compañeros y compañeras que en conjunto que hemos sido despedidos, estamos a punto de perder nuestras viviendas. Ha dejado hasta el día de ahora a 500 trabajadores sin llevar el sustento, sin las posibilidades de llevar el sustento, la comida a nuestras casas. Esto, como digo, tiene que ver con el no pago de las retenciones legales a las diferentes instancias, instituciones financieras, Fondo Social para la Vivienda, Seguro Social. Obviamente este es un golpe directo a la clase trabajadora municipal. ¿El paro es indefinido? Hoy iniciamos y es de carácter indefinido. Número 2, tiene que ver con el tema de los despidos masivos, como lo decía, que ya rondan los 500 despidos hasta este momento, por orden del señor alcalde Ernesto Mason. Número 3, tiene que ver
con el proyecto de privatización que si quiere seguir desarrollando el señor alcalde Ernesto Mason, que obviamente esto ya no va a golpear a cientos de trabajadores, sino que va a golpear a no menos de 5,000 trabajadores de la alcaldía municipal de San Salvador, porque él le está apostando a privatizar en primer lugar lo que es el área de los servicios de barrido y recolección de los desechos. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar le tenemos más información. No nos cambie. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz, cómo se siente el mar bajo tus pies, qué es sentirte seguro. Vuelve a recordar tu casa, el repicar de las campanas en tu pueblo, el aire puro de los cerros. Recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta. Porque es seguro que vuelves a El Salvador. Gracias por seguir con nosotros y en la información del clima, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronosticó para este lunes que estarán cielos despejados y poco nublado. Por la tarde se esperan algunas lluvias en la zona montañosa norte y partes altas de la franja volcánica de Occidente y el ambiente estará cálido hacia el occidente y muy cálido en el oriente. Vamos con el reporte. Buenos días, a continuación les presentamos el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de enero. Como podemos apreciar en esta imagen de satélite, tenemos el acercamiento de un frente frío al oeste del Golfo de México. Este se estará desplazando en las siguientes horas un poco hacia el este. Tenemos un poco de humedad en la zona del Caribe y la zona de convergencia intertropical que no afectará significativamente a El Salvador. Lo que sí que el frente frío estará provocando una vaguada prefrontal que aprovechará la humedad que viene inmersa en el flujo del este del Caribe para generar algún poco de nubosidad en las zonas altas del territorio. Además, cierta aceleración del flujo del este podría experimentar algunas ráfagas ocasionales de hasta 35 km por hora en la franja norte del territorio y en algunos puntos altos de la franja volcánica al occidente. En cuanto a precipitación, no estamos esperando que estas sean significativas. Algún poco de nubosidad se podría aglomerar en el norte de Chalatenango, en la zona del Trifini, en algunos puntos de la cadena volcánica, dejando posiblemente alguna lluvia, chubasco ligero o poco perceptible. En cuanto a las temperaturas, serán bastante cálidas este día hacia el oriente y un poco menos cálidas hacia el occidente, con rangos que oscilarán entre 28 y 30 grados Celsius en los valles interiores como San Salvador y Santa Ana, en la zona costera 33 y San Miguel podría sobrepasar 35 o 36 grados Celsius. Mañana en la madrugada el ambiente bastante fresco, bastante agradable en el territorio y limitado a un ambiente cálido únicamente en la zona costera. La diputada Felisa Cristales exhortó a la población salvadoreña a través de un video en su cuenta de Twitter a no votar por nostalgia y a tomar conciencia, ya que su voto podría afectar a su familia y al país. Esto si deciden realizar un verdadero cambio en la política salvadoreña. Viendo los ridículos de campaña que se han estado dando con la desesperación de esta gente, cabe mencionar que me preocupan aquellas personas que todavía están pensando en elegir por nostalgia o por el primo que estuvo en la guerra, en el ejército o en la guerrilla, y que no se dan cuenta de cómo esa decisión nostálgica de una guerra que ya pasó le está afectando a su familia y a la de todos los salvadoreños. Es que vean, si a su municipio llegan buses destartalados que no les sirven los frenos y que pasan matando a un montón de gente porque tuvieron un accidente por falta de mantenimiento, sepa que eso se debe a que los diputados se venden. Sí, se venden y las leyes las hacen en favor y a conveniencia de los buceros, y no es el único sector que tiene influencia sobre varios diputados de varios partidos. Si usted es un pequeño empresario que ahí le va costando, que se queja de los intereses de los créditos, que se queja de cuánto paga por la tarjeta de crédito, también sepa que los bancos son uno de esos sectores que tienen influencia sobre los diputados. O si no, acuérdese en tiempo de arena cómo DICOM podía
perseguirlo para eterna memoria y usted tenía una muerte civil si le debía a un banco. Y eso pasa, siempre he tenido muchas iniciativas e incluso los funcionarios del Banco Central de Reserva anteriores estaban completamente parcializados en favor de los banqueros, jamás en favor de los salvadoreños. Para estas elecciones, piense, vea lo mejor para usted y para su familia y que ese voto sea útil en su beneficio, no en el de grupos de poder. Y se lo digo porque es la verdad. Tras 46 años de servicio, el vocero de Cruz Roja salvadoreña, Carlos López Mendoza, finaliza su periodo de servicio en esa institución de socorro. En el 2016 fue reconocido como Hijo Meritísimo de El Salvador por su labor humanista y altruista en los momentos adversos y de catástrofe. Don Carlitos, como se le dice amablemente, ha decidido finalizar su periodo laboral y gozar de su merecida jubilación. Esto luego de 30 años de formar parte del personal administrativo. Sin embargo, han sido un total de 46 años los que ha brindado servicio a la entidad Cruz Roja. Dentro de su trayectoria ha sido socorrista, jefe de la Escuela de Socorrismo, jefe de brigada, jefe de la zona central y miembro de la promoción de la unidad de rescate e instructor de la misma. La institución de la Cruz Roja salvadoreña anunció que entregará un reconocimiento por su trabajo respetando las disposiciones de prevención por COVID-19 y gestionan que se le reconozca su trabajo de parte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El alcalde Roberto Davison, a través de sus redes sociales, compartió un video sobre el sistema de videovigilancia que está instalado en distintos puntos de Santa Tecla. En esta ocasión se captó a un sujeto que asaltaba a los peatones, dando alerta a los equipos de emergencia de la Policía Nacional Civil. En el video se puede observar cómo un vehículo se detiene y del cual sale un ladrón para asaltar a unas mujeres que transitaban en el lugar. Esto luego de que se montó un operativo de rastreo. Las cámaras de vigilancia le dieron seguimiento a los que trataban de escapar por distintas calles del municipio tecleño, pero el intento fue en vano, ya que la ruta que realizaban fue detectada por los equipos policiales, los cuales interceptaron al automóvil para realizar la detención en flagrancia de los delincuentes. Esta mañana, el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica llegó al municipio de Antiguo Cuscatlán. Esto en una jornada de tamizaje comunitario, como estrategia que permite acercar la posibilidad de realizar una prueba PCR para detectar al COVID-19. Recordarle a nuestra población de que usen adecuadamente sus mascarillas, ¿verdad? Y además el lavado de manos, ya sea con jabón normal, cualquier marca, ahí no se necesita una marca X. Si andan en la calle, eso es en la casa, ya si andan en la calle, pues alcohol gel o líquido, ¿verdad? Suficiente para el lavado de manos, y lo importante es el distanciamiento también. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar le tenemos más información. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz. Cómo se siente el mar bajo tus pies. ¿Qué es sentirte seguro? Vuelve a recordar tu casa. El repicar de las campanas en tu pueblo. El aire puro de los cerros. Recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta. Porque es seguro que vuelves a El Salvador. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en más información presentan resultados de la segunda encuesta político-electoral. En
la segunda encuesta realizada entre los días comprendidos del 18 al 23 de diciembre del año 2020 a los 14 departamentos del país arrojó que el candidato más votado a nivel nacional sería el licenciado Ernesto Castro del partido político Nuevas Ideas. El partido político Nuevas Ideas creció en una intención de votos desde la primera encuesta en un margen de 48 a 60 diputados. Evidencia el fin del bipartidismo en los últimos 30 años en el país, el cual era representado por los partidos políticos de Arena y el FMLN. Se prevé que la Asamblea Legislativa estaría integrada por su mayoría jóvenes, sustituyendo a un porcentaje mayor de los políticos tradicionales. El voto indeciso disminuyó en su mayoría y el voto emigró al nuevo partido Nuevas Ideas. Y las candidaturas independientes ya no representarían ningún curul en la Asamblea Legislativa y el partido político más votado sería Nuevas Ideas. Y en menor margen el partido político Gana, seguido por Arena. El Ministerio de Salud desarrolló hoy una jornada médica en el barrio San Jacinto en San Salvador, donde se brindarán diferentes atenciones en salud a la población del lugar. Durante la jornada médica, los habitantes de San Jacinto tienen acceso a diferentes servicios, entre ellos consulta general, vacunación, área de enfermedades respiratorias, odontología, nutrición, entre otros. Este día estamos realizando 2 jornadas simultáneas, en la Romero Albergue, la escuela, y aquí en la ex casa presidencial, frente al parque. Más que todo acercando los servicios de atención a la población, teniendo más acercamiento. Estamos dando consejerías de VIH, consulta preventiva y curativa. Estamos dando también odontología, ¿verdad? Estamos también reforzando lo que es la prevención del COVID, ¿verdad? Cómo prevenir el COVID. Como tenemos 2 lugares simultáneos, más la unidad de salud que está habilitada ahorita, seríamos unas 100 personas aproximadamente en cada uno. Lo más importante es aprovechar la jornada, ¿verdad? Se le está facilitando el acceso a tener mayor accesibilidad a la consulta, ¿verdad? Y a los servicios de salud. El diputado de Gana, Numan Salgado, señaló que el gobierno no ha pagado el FODES porque el presidente Nayib Bukele le dio prioridad a atender la pandemia del COVID-19. Que de nada le sirvió a estos 60 malos diputados hacer ese madrugón porque la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esa distribución de fondos que hicieron a través de ese decreto. Vemos que con eso ha ganado El Salvador, con eso ha ganado la población, porque no van a ir a parar esa cantidad de millones a manos de los alcaldes que ahora están gobernando mayormente de estos partidos de oposición. Las cosas tienen que hacerse de una forma legal, de una forma correcta, y eso es lo que ha dicho la sala. Tienen que consultarlo al ministro de Hacienda y estar de acuerdo, sentarse y decir para dónde van los recursos que pretenden reorientar de ese préstamo. Diputado, pero es legal y de ley que el gobierno debe de pagar el FODES. Ya debe 7 meses y no se lo ha cancelado, y si ha recibido ingresos, independientemente de la cantidad que haya recibido, debe de haber pagado el FODES. Es legal y es conforme a derecho que también se cubran las necesidades de la población, y en el momento que surgió una pandemia no se tenía presupuestado en el presupuesto general de la Nación la erogación de fondos. Aquí había que sopesar una situación: o le damos el dinero a los alcaldes, o cubrimos lo que es la necesidad de salud y de cubrir lo que es la vida de los salvadoreños. En el orden de factores y en el orden de valores, pues obviamente el presidente decidió invertir en la salud de los salvadoreños. Hemos visto cómo se le ha hecho frente a esta pandemia. No hay en el presupuesto general de la Nación de 2020 ninguna partida en específico para combatir también lo que fueron las emergencias que se dieron durante la lluvia. ¿De dónde se iba a sacar ese dinero? Pues de lo que ya se estaba presupuestado. Hay que retribuir ese dinero para poder cubrir todas las necesidades. Pero si acá en la Asamblea Legislativa se dijo durante todos los meses del año anterior que no se podían aprobar préstamos porque el país estaba endeudado, ¿cómo es eso que ahora sí votaron por esa gran cantidad de préstamos para darle dinero a sus alcaldías? Aquí vemos que la oposición es doble cara, solo cuando a ellos les conviene, ahí sí se puede endeudar el país, pero para cubrir las necesidades de la población. El diputado de la fracción Arena, René Portillo Cuadra, cuestionó al presidente Nayib Bukele y a las autoridades de salud por las cabinas donde se vacunará contra el COVID-19.
encontradas de este gobierno sobre el tema de las cabinas de vacunación y las vacunas, que ya el pueblo ya no les cree. Primero, dijeron, y lo dijo el ministro de Salud, que el metro cuadrado, oigan bien, el metro cuadrado de esas cabinas iba a costar $6,000, es decir, un promedio de $32,000 cada cabina. En ningún país del mundo han utilizado cabinas de ese precio para vacunar. Segunda mentira, dijeron de que iban a traer la vacuna más perecedera, es decir, la que durara más en tiempo y que no necesitara refrigeración. Ahora dice el presidente que la que van a traer es la que necesita refrigeración. ¿Ven cómo este gobierno le miente sistemáticamente a la población y trata de hacernos ver como que nosotros no entendemos la realidad? Pero esto es producto de una sola cosa: este gobierno no tiene plan de salud, no tiene claro qué es lo que va a hacer. Y esa es la razón por la cual un funcionario dice una cosa y el otro funcionario contradice lo que acaba de decir. No tienen claridad sobre lo que están haciendo ni cómo están conduciendo el país. ¿Y es necesaria la construcción de las cabinas? Diputado, le pregunto porque algunos médicos dicen de que en otros países se está haciendo la vacunación al aire libre. Efectivamente, es decir, por ejemplo, si ustedes ven cómo está el proceso de vacunación en Alemania o en Estados Unidos, lo están haciendo en canchas deportivas. Lo están haciendo al aire libre en lugares despejados con toldos en parqueos de hospitales. Es decir, yo no logro entender cómo es que a este gobierno le encanta gastar en lo que el país no necesita. Otros países ya tienen la vacuna, como Costa Rica, y ya están vacunando a su población. Este gobierno todavía está haciendo cuentas. Eso es lo que necesitamos. Lo que habría que preguntarse es de quién es el negocio de las cabinas. ¿Quién es el que sale premiado con este negocio redondo de hacer cabinas que no se necesitan y que en lugar de eso deberían de estar adquiriendo la vacuna inmediatamente para la población? Por otro lado, el diputado del FMLN señaló que deben más de 10 meses del FODES a las alcaldías y que por derecho y por ley deben recibir el 10% de los ingresos corrientes de Estado mes a mes, y que está fuera de discusión para que lo utilicen, ya que lo que utilizan para realizar trabajos, actividades y obras en las municipalidades. Creo que más de 10 meses de estarle negando el FODES a las alcaldías, las cuales por derecho y por ley tienen que recibir el 10% de los ingresos corrientes del Estado, mes a mes. Y está fuera de discusión para qué lo utilizan, porque se sabe que las alcaldías tienen estos recursos. Es una batalla que viene desde hace muchos años para que se descentralice el uso de los recursos del Estado. En el pasado era el gobierno central el que recibía el total de los ingresos y trasladaba a las alcaldías alrededor del 1%. Las alcaldías estaban en una constante crisis económica porque no tenían a veces ni siquiera para funcionar. Ha sido una batalla de muchos años lograr que las alcaldías reciban más ingresos para su funcionamiento, y esto no es una cosa que se ha inventado en El Salvador, ocurre en muchos países del mundo donde los ingresos y los recursos del Estado están descentralizados. Una parte los utiliza el gobierno central, pero las alcaldías reciben una buena parte de estos ingresos para realizar trabajos, actividades y obras que son de su propia competencia. Vemos en otros países incluso que el agua, el transporte, la policía son actividades desarrolladas por las alcaldías. Pero en este país se ha acostumbrado a que las alcaldías tienen una economía muy famélica y esto no les permite resolver sobre todo su obligación de servirle a las comunidades. Así que esta declaración del ministro de Hacienda me parece total impunidad y yo creo que debe ser objeto de discusión en esta asamblea, porque no se puede permitir que utilicen el bloqueo al FODES como arma electoral, porque todos saben que lo que quieren es que las alcaldías entren en crisis, mientras que sus candidatos andan haciendo campaña abierta con recursos del Estado para hacer que todas las alcaldías caigan en sus manos en el próximo periodo. Así que me parece que es injustificable desde todo punto de vista, es condenable, y por más argumentos que tengan, no se puede aceptar que ningún funcionario viole la ley. Gracias.
El Ministerio de Educación realizó este día el inicio del proceso de matrícula en los centros educativos públicos bajo estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Exacto, sí. Pero mire, para primera instancia tenemos, además de las guías, la franja educativa, que es muy complementaria. Y para la edad del niño es bien importante. Sí, les ayuda bastante. En la radio tenemos en este momento el programa Crecer Leyendo. Y ya vamos a agregar nuevos contenidos que van a complementar la guía. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero a regresar el bloque de las internacionales. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz, cómo se siente el mar bajo tus pies, qué es sentirte seguro. Vuelve a recordar tu casa, el repicar de las campanas en tu pueblo, el aire puro de los cerros. Recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta. Porque es seguro que vuelves a El Salvador. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en el bloque de las internacionales, escuelas y tribunales cerrados, calles y aceras convertidas en pistas de patinaje. Madrid y el centro de España seguían paralizados el lunes, 2 días después de una histórica tormenta de nieve. La unidad militar de emergencias comenzó desde temprano a remover la nieve en el aeropuerto de Madrid y estaciones de tren, tras una nevada histórica que paralizó la capital española. 2 días después de la tormenta que sepultó la ciudad bajo un espeso manto blanco, escuelas y tribunales permanecían cerrados y las autoridades se concentraban en despejar las principales arterias viales. Más de un centenar de carreteras permanecen cortadas y otras casi 700 están afectadas por el temporal. El gobierno pidió a la población que se quede en casa y que se desplace lo menos posible, pero temen que la situación se complique aún más a medida que la nieve dé paso al hielo, en medio de una ola de frío que azota Madrid y el centro del país, con temperaturas de 11 grados bajo cero el lunes y previsiones de que llegarían a 13 grados bajo cero el martes. Indonesia intenta recuperar las cajas negras del Boeing que se estrelló el sábado en el mar con 62 personas a bordo, mientras en tierra comienza el trabajo para identificar a las víctimas. Buzos indonesios exploraban el fondo marino frente a Yakarta el lunes en busca de las cajas negras del Boeing que se estrelló en el mar el sábado, con 62 personas a bordo. Para determinar las causas del accidente, los investigadores necesitan las cajas negras, que contienen grabaciones de voz y datos de vuelo del Boeing 737-500 de Sriwijaya Air, que se estrelló en el mar de Java pocos minutos después de despegar. Al menos 2.500 socorristas y soldados participan en una operación de búsqueda que permitió localizar la señal de 2 cajas negras. Los socorristas informaron el domingo por la noche que habían recuperado 10 bolsas que contenían restos humanos, 16 grandes partes del fuselaje y 10 bolsas de fragmentos a unos 23 metros de profundidad. Ahora los investigadores intentarán identificar los restos utilizando muestras de ADN tomadas a familiares. Los 62 pasajeros y la tripulación del vuelo eran indonesios. Según investigadores, la tripulación del avión no declaró la emergencia ni informó de problemas técnicos antes de precipitarse en el mar. Los buzos indonesios recuperaron el domingo una gran cantidad de pedazos del fuselaje y restos humanos en la zona donde un Boeing cayó al mar frente a las costas de Yakarta con 62 personas a bordo, entre ellas 10 niños. Equipos de rescate recuperaron el domingo una gran cantidad de pedazos de fuselaje y restos humanos en la zona donde un Boeing cayó el sábado al mar frente a las costas de Yakarta con 62 personas a bordo, entre ellas 10 niños.
La gran operación de búsqueda implica 2.500 rescatistas y militares, que permitió localizar las 2 cajas negras del aparato que contienen grabaciones del vuelo. Hemos detectado y seguimos monitoreando 2 señales enviadas por la caja negra. Hemos marcado la posición. Con suerte, dentro de poco tiempo podremos tomarlas para que la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte pueda identificar la causa del accidente. Los 2 equipos de socorro indicaron el domingo que tenían 10 bolsas con restos humanos, otras 10 con fragmentos materiales, así como 16 grandes pedazos del fuselaje. El avión de la aerolínea indonesia Sriwijaya Air, que cubría el trayecto entre Yakarta y Pontianak, perdió contacto con los controladores aéreos el sábado, poco después de las 14:40 locales, 4 minutos después de despegar cuando sobrevolaba el mar de Java, cerca de unas islas turísticas. Los pescadores de la zona dijeron haber escuchado al menos una explosión en el momento del siniestro. También hay un tobogán de evacuación, pero aún necesitamos identificar desde qué puerta porque el avión tiene 4. También hubo partes de la aeronave que se han identificado, principalmente de la parte inferior de la cola, pero aún no podemos determinar si era de la parte izquierda o derecha. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó sus profundas condolencias e insistió a los ciudadanos a rezar juntos para que puedan ser halladas las víctimas. En octubre de 2018, 189 personas murieron cuando un Boeing 737 MAX se estrelló en el mar de Java. El avión de Sriwijaya no pertenece a la polémica nueva generación de Boeing 737 MAX, sino que es un 737 clásico, fabricado hace 26 años. Los demócratas se alistaban el sábado para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados Unidos, mientras el presidente saliente no da señales de dejar el cargo. Los demócratas se alistaban el sábado para lanzar un segundo juicio de destitución contra Donald Trump, algo inédito en la historia de Estados Unidos. Los legisladores planean desencadenar el juicio el lunes para acelerar un proceso que normalmente lleva semanas, aunque es difícil que lo completen antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el 20 de enero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, iniciará la tramitación a menos que Trump renuncie o que el vicepresidente Mike Pence invoque la enmienda 25, por la que el gabinete puede destituir al presidente. La determinación de enjuiciar a Trump fue resultado del asalto al Capitolio perpetrado el miércoles por furiosos partidarios del presidente, que habían sido enardecidos por un discurso del mandatario. El ataque dejó 5 muertos, entre ellos un policía. El documento preparado acusa a Trump de poner en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y de sus instituciones de gobierno, de amenazar la integridad del sistema democrático, de interferir en la pacífica transición de poder y de poner en peligro una rama coordinada del gobierno. La acusación ya fue firmada por al menos 180 legisladores. El proceso de destitución requiere la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes, que está en manos de los demócratas, y luego el voto de 2/3 del Senado, donde sería difícil que prosperara. Trump niega haber incitado a la multitud a atacar el Congreso durante la sesión en la que se debía ratificar la victoria de Biden en las elecciones, que el mandatario califica de fraudulentas. Por el asalto al Capitolio, las autoridades emitieron cargos contra 18 personas, entre ellas un hombre conocido como Jake Angeli, un sujeto que portaba un tocado de oso con cuernos de búfalo y llevaba el rostro pintado. La reina Isabel II y su esposo fueron vacunados contra el nuevo coronavirus el sábado, mientras el Papa Francisco anunció que será inoculado la semana próxima y llamó negacionismo suicida la postura de aquellos que se oponen a inmunizarse contra el COVID-19. La reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, recibieron el sábado la vacuna contra COVID-19. Un portavoz del Palacio de Buckingham anunció que la monarca de 94 años y su marido de 99 recibieron la inmunización. De esta forma, los miembros de la Casa Real se unen al cerca de 1,5 millones de personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna en Reino Unido. Otra fuente afirmó que la reina y su esposo fueron vacunados por el médico de la familia real en el castillo de Windsor, donde pasan el periodo de confinamiento. Reino Unido es el país de Europa más castigado con casi 81,000 muertos y más de 3 millones de contagios.
En las últimas 24 horas, más de 1,000 personas fallecieron y se han disparado las infecciones, al parecer a causa de una variante más contagiosa. Se estima que un habitante de Inglaterra de cada 50 se contagió del virus la semana pasada y 1 de cada 30 en Londres. También el sábado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió una segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio Pfizer-BioNTech. Por su parte, el Papa Francisco anunció que será vacunado la próxima semana. El pontífice denunció lo que llamó negacionismo suicida, a la postura de aquellos que se oponen a este remedio contra la pandemia. El líder de la Iglesia Católica dijo: "Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros". Vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regresar les traeremos la información de los deportes y el espectáculo. Quiero que vuelvas a recordar qué es ser feliz, cómo se siente el mar bajo tus pies, qué es sentirte seguro. Vuelve a recordar tu casa, el repicar de las campanas en tu pueblo, el aire puro de los cerros. Recuerda que vamos a cuidarte y a consentirte como te gusta. Porque es seguro que vuelves a El Salvador. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y en los deportes, un atleta ruso arma un cubo de Rubik en una cinta de correr. El joven atleta ruso Andriy Maslov es capaz de armar cubos de Rubik mientras corre. Lo demostró en un video en el que aparece trotando en una cinta de correr a 12 km por hora, al mismo tiempo que resuelve 3 de estos rompecabezas. Anteriormente estableció un récord Guinness al correr 100 metros y armar un cubo de Rubik en 20.91 segundos. Y en el mundo de los espectáculos, el actor y ex gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, calificó al presidente estadounidense Donald Trump como el peor presidente de la historia y comparó el asalto al Capitolio como el ascenso al poder de los nazis en Alemania. I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol, they shattered the ideals we took for granted. They did not just break down the doors of the building that housed the American democracy, they trampled the very principles on which our country was founded. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Recuerda que puedes leer nuestro periódico digital a través del www.teleelsalvador.com y seguirnos en nuestras redes sociales como Tele El Salvador. Recuerda que somos Tele El Salvador, la señal sin fronteras. Hasta la próxima.